Cordial saludo, mi nombre es Evelyn Geraldine Ramírez López, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT San José de Guaviare, del grupo 894. Este es mi documento de identidad. En este video voy a explicar la solución del problema 4, que dice, la empresa TikTok desea otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados y para ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos en su sistema de información. La bonificación se la dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 años y será un bono de 150.000 en el mes de su cumpleaños. Con estos empleados se debe sacar el promedio de las edades y publicar una lista desglosada por meses con el número total de empleados que cumplen años en cada mes y el dinero total paga en bonos. Finalmente, se debe saber el total de dinero que debe tener la empresa TikTok por concepto de bonificación. Las estructuras de control y repetición utilizadas son if, while, before. Y los métodos utilizados, registro de fechas, cálculo de edades, cálculo total bonificaciones, promedio de edades y lista de bonificaciones por mes. El programa se inicia con declarando una constante llamada bono de tipo decimal por el valor de 150.000. Se le pide al usuario que ingrese la cantidad de empleados. Luego, la entrada del usuario se debe convertir a número entero por medio de in.parse. Luego se declara la lista datetime, fechas de nacimiento igual a registro de fechas. Luego se declara la lista eh, de la variable edades, que sea igual al cálculo de edades, teniendo en cuenta las fechas de nacimiento. Luego, el total de bonificaciones se calcula teniendo en cuenta las edades y fechas de nacimiento y debe dar un resultado de tipo decimal. El promedio de las edades se tiene en cuenta la variable de edades, la lista de bonificaciones por mes, se calcula teniendo en cuenta las fechas de nacimiento y las edades. Finalmente, se muestra el total de dinero que se debe gastar en las bonificaciones. Se declara la variable fechas en una nueva lista datetime. Se crea el bucle for que inicia con una variable i con el valor de 0. Mientras que i sea menor que n, el bucle seguirá ejecutándose y finalmente se incrementa en 1. Se le pide al usuario que ingrese la fecha de nacimiento del empleado con el formato indicado. Luego, para validar la entrada del usuario, se debe tener en cuenta que al intentar convertir a datetime, si la transformación no resulta ser exitosa, arroja el texto de formato de fecha inválida y debe intentarlo nuevamente. También si la fecha es mayor a la fecha actual. Luego de que se realice la validación, las fechas correctas se agregan a la variable fecha. Se termina el método y se retornan a la variable fechas. Para el cálculo de edad se debe tener en cuenta la fecha actual. Se utiliza select para transformar las fechas en la edad correspondiente. Se calcula la diferencia de años entre el año actual y la fecha de nacimiento. Se genera la fecha de cumpleaños del año actual. Por último, se debe verificar si la fecha actual es menor al cumpleaños del año actual. Si es así, se debe restar -1. Finalmente, se debe generar de nuevo a lista. Para el cálculo total de bonificaciones se tiene en cuenta la lista de edades y de fechas. Se inicia con un total de bonificaciones de 0. Se utiliza el bucle for que se realiza un recorrido por las edades de cada uno de los empleados. Si el empleado está entre 18 y 49 años, es decir, menor de 50, se le concederá el bono. Ese bono se incrementa al total de bonificaciones.
Para calcular el promedio de edades, se tiene en cuenta la lista de edades. Se retorna un valor de tipo doble que se almacena en la variable promedio. Se utiliza average para calcular el promedio de las edades. Se muestra en pantalla el promedio de las edades de los empleados. F2 indica que debe mostrarse con dos decimales. Para el listado de las bonificaciones por mes, debe tener en cuenta la lista de fechas y de edades. Primero se deben nombrar los meses de enero a diciembre por medio de string. Se utiliza par para declarar empleados por meses en un nuevo entero de 12, que son los meses de enero a diciembre, y de bonificaciones por mes en un nuevo decimal de 12. Se utiliza el bucle for para recorrer las variables de edades y de fechas. Se debe tener en cuenta que las edades deben estar entre 18 y menos de 50 años. Mon menos 1 devuelve el mes de fecha de nacimiento entre 1, que es enero, y 12, que es febrero. Se le resta 1 para ajustar al índice inicial, que es 0. Se incrementa el número de empleados elegibles para el mes. Se agrega el bono al total de acumulados de bonos por mes. Luego se muestra en pantalla el listado de empleados y bonificaciones por mes. Se utiliza for para recorrer los meses de 0 a, a 12 y se incrementa en 1 para ajustar al índice de arreglo de 1 a 12. Finalmente se muestra en pantalla el nombre del mes, los empleados por mes y el dinero de bonificaciones por mes. Ya para finalizar, vamos a ejecutar el programa completo para ver la solución. Ingresaré 4 empleados a la fecha de nacimiento, el segundo. Vamos a ingresar un formato inválido para ver si cumple con la validación. Bueno, nos damos cuenta de que sí cumple con la validación. Ingresaremos uno que no cumpla con los criterios de entre 18 y menos de 50 años. Bueno, a continuación se muestra el promedio de las edades, que es de 15,25 años, y la lista de empleados. Entonces tendríamos en febrero, marzo y junio un empleado, y a estos empleados se le da la bonificación de 150.000. El total de dinero en bonificaciones que se debe entregar a los empleados es de 450.000. Y eso es todo. Gracias por ver el video.